Estamos llegando a nuestro último bloque del coloquio Arte Cautivo 2021. Pues yo soy Mariana Acevedo, soy la responsable del programa de iniciación temprana a la investigación artística del grupo de investigación Imago Postaural. Y bueno, es el programa del cual surge este coloquio, el PIPIA. Quienes estarán moderando este último bloque justo son mi amigo y compañero Héctor Pacheco y mi gran amiga y compañera Alexandra Campos. Este último bloque, el bloque 11, que corresponde a la mesa de educación. Pues vamos a iniciar con nuestro primer ponente, que es Fabián Sosa Sosa. Es miembro del programa de iniciación temprana a la investigación artística del grupo de investigación Imago Postaural, que pertenece a la división de investigación de la Facultad de Artes y Diseño. Mi trabajo empieza así, bueno, es micro y macro, una relación micro y macro. Y esta inició como la evolución de un proyecto que buscaba trabajar la espacialidad. Era como una cuestión de mostrar a partir de líneas y manchas un espacio sin necesidad de estar presentando algo figurativo. La problemática aquí fue la abstracción. Quería dar la sensación de espacio, pero no sabía cómo hacer más abstracto el proyecto. Logré hacer una abstracción espacial en una figura geométrica que es un cuadrado, tomando de referencia los 4 puntos cardinales. Entonces partía a hacer figuras geométricas, cuadrados, rectángulos, y esta espacialidad también partiendo de lecturas como especies de espacios en donde te manejan que tu casa es un espacio, la silla es un espacio, incluso la hoja de papel es un espacio, ¿no? Y bueno, ¿por qué educación? Porque a lo largo de mi vida, de mi corta vida, cursos respecto a la cosmovisión náhuatl, y bueno, ahí esta cuestión de los 4 rumbos que se tenía en el México prehispánico. Entonces es a partir del Nahuiolin que empiezo a hacer mi proyecto y bueno, educación, porque fue algo que me enseñaron a mí. Quizá mi proyecto va de espacialidad, pero creo que tiene mucha importancia el hecho de lo que me enseñaron, de la cuestión que me estuvieron educando, ¿no? Bueno, respecto a lo que se me enseñó es que para tener todo en equilibrio tienes que manejar esta cuestión de relacionar cada una de las partes, ¿no? Comienzo a trabajar más con síntesis de figuras, entonces pues las calidades de línea procuro trabajarlas de igual manera, como Nahual, por ejemplo, también hay cuestiones en las que pues el oriente tiene mayor cantidad de luz. Entonces este rumbo es más luminoso que el poniente. Hay porcentajes de iluminación. Si lo llevas también a la cuestión alimenticia, también hay una diferencia. Tienes que equilibrar como las proteínas en tanto porcentaje, en las grasas en menos, etcétera, etcétera. Pero todo rigiéndose a partir de esta cuestión del Nahuiolin, que como referentes también tuve la obra de Roberto Mata o la lectura de George Perec, que se llama Especies de Espacio, partiendo como de espacialidad, educación. El vínculo está en que quise hacer como una abstracción de lo abstracto, que ya es el espacio, o nuestro entendimiento de espacio. Y pues de mi parte creo que sería todo. Me parece especialmente interesante esta decisión de asignarle un valor a algo que quizá no es el tema, pero es parte del proceso, ¿no? Y es lo que mencionas de tu formación, ¿no? Y de repente hace falta también pensar en los referentes, ¿no? Pensar como en estas redes de las cuales surge, pues eso que estamos planteando, ¿no? Creo que también es importante darle peso a el proceso, a la evolución, al pensamiento que se va generando y a este hilo conductor que uno mismo va desarrollando para llegar a esto, ¿no? A lo mejor esta no es la obra final, porque estoy seguro de que esto no es la obra final, ¿no? Simplemente es un proceso más,
¿Qué es lo que más trabajo te ha costado en este proceso de abstracción? Pues creo que empezar a hacer abstracción. Empecé como a trabajar arquitectura. La arquitectura siempre me ha gustado mucho. Tuve clases con otros profesores y pues ya me enseñaron como que no solamente es cómo dibujas, sino cómo usas los materiales o qué sentido le das al material para que este recurso te funcione a ti como artista, ¿no? Fue en la obra de Roberto Mata que dije, bueno, pues este es chileno, como que trabaja surrealismo, pero parece ser algo como muy espacial. Lo difícil fue quitarme la idea de que todo era figurativo. Hay una frase que dice, hay que llevar al arte hasta sus últimas consecuencias y a seguir aprendiendo porque todo el tiempo desconocemos cosas. Ahora continuamos con Jair Martínez González. Comenzó su desarrollo profesional en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca en la carrera de Artes Visuales. Más que mostrarles un proyecto hecho, mi intención es incitarlos a proyectar de una nueva forma. Yo trabajo desde la urgencia y el tema. Suena similar, solo que la urgencia desata una estrategia y el tema desata una táctica. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Estrategia, táctica, urgencia, tema. La urgencia, en mi entender, en mi poco entender, es lo que te mueve, es lo que te motiva, es lo que a ti te llena como artista en cierto momento, lo que te prende, lo que te emociona día con día, ¿no? Lo que dices, yo me estoy levantando para hablar de esto. Esa es la urgencia. Y el tema puede ser cualquier cosa. Puede ser política, puede ser cuerpo, puede ser espacio, puede ser educación, como los temas que están planteando aquí en el coloquio, ¿no? Los proyectos surgen cuando tienes una urgencia, tienes un tema y los confrontas con la piel y de eso explota algo hermoso, algo bellísimo, algo que podríamos llamar arte, que podríamos llamar como quieran. Y aquí es donde yo les traigo una invitación. La invitación es la disruptiva. Es lo disruptivo, es romper una parte de un proyecto. Es quitarle una parte y poner otra, quizá. Desconfigurar toda la idea de arte que ya tenemos es un planteamiento que yo, en lo personal, encuentro muy satisfactorio. La disruptiva va a generar el cambio en lo que estamos proponiendo como arte. Muestro un poco el proceso de desentender la pintura desde la forma, pero no desde la forma en la pintura en sí misma, sino la forma en el lienzo. Porque también le di un tratamiento, igual que le daría un tratamiento a un bastidor, le di un tratamiento a la lata. La preparé para la pintura. Pero su valor no está en lo técnico, su valor no está en la pintura aquí mostrada, ni en el tratamiento que se le da a las latas. El hecho de tomar una lata e involucrarla en un proceso artístico, pues ya es algo que ya se ha usado, pero la cosa es, ¿qué estás cediendo por el proyecto que tú estás generando? En mi caso, cedo el hecho de la palabra. Además de la superficie, cedo la palabra, porque para mí esto ya no es arte. Esto es un proceso de conectividad, esto es un proceso de estar cerca de otras personas. El hecho de encontrar esta basura implica hablar con alguien, implica tener un contacto con alguien, implica una relación con el objeto, con las personas que rodean a ese objeto, con el uso que se le dio a ese objeto. Finalmente, yo estoy cediendo en esta muestra, en estas piezas, el hecho de llamarlo arte, para generar un proceso más enriquecedor. A veces uno como estudiante trae mucho esa cosquilla, ¿no? De lo que hago es arte, no es arte, ¿cómo lo llamo? ¿Qué es lo más rico de mi proceso? Yo descubrí que el proceso más rico del arte, de estudiar arte, son los procesos conectivos. Joseph Beuys hablaba en algún momento de algo que llaman plástica social. Entendemos plástica por el manejo de materiales, como las artes plásticas. La plástica social es cómo moldeas tus relaciones para generar procesos enriquecedores en tu vida.
Yo creo que esto podría catalogarlo, o me gustaría catalogarlo, como una plástica social, porque me lleva a procesos donde yo comparto, donde yo recibo información, donde obtener esta basura me llevó un contacto físico, un contacto emocional con las personas, un contacto narrativo. Entonces, estoy generando una producción, pero quiero ceder algo, tengo que ceder algo. Entre más grande sea lo que tú cedes en tu obra, más rico va a ser el proceso que tú obtengas. Y cuando te entregas a estos procesos, la educación cambia. Por eso yo me atreví a meterme a la mesa de educación, porque no, ya me cansé de pensar que lo que yo hago es arte, lo que yo hago se tiene que mostrar y se tiene que enmarcar, y ya me cansé de eso. Creo que es más rico pensar en los procesos que nos conlleva el hecho de estar juntos, de estar aquí presentes, de poder llamarnos como comunidad, de poder mostrarnos los trabajos de los unos a los otros. Esa es mi propuesta para ustedes, los que están oyendo, los que están viendo. Transformemos nuestros modelos de pensar el arte. Dejemos de pensar en esta idea tan técnica, tan institucionalizada. Dejémosla a un lado para las instituciones, ¿no? Nosotros realmente disfrutemos el proceso que estamos obteniendo, enriquezcámoslo cediendo, y pues nada más los invito a ceder y estoy a sus órdenes. ¿Cómo es para ti trabajar en un momento como este, ¿no? Que de repente las redes de comunicación pues se modifican, que las dinámicas sociales se modifican, ¿no? Aunque el encierro para muchos lo vemos como algo fatal, tiene algo buenísimo. Hay algo que a mí me encanta, es la cercanía que nos da a los que estamos más lejos. Yo, siendo estudiante del Estado de México, difícilmente iba a conectar en un evento con ustedes de la FAD o con otros chicos de otros lados. Difícilmente iba a haber esa conexión, ¿no? Y ahora lo veo muy fácil, muy accesible, muy presente, el hecho de yo poder estar aquí con ustedes compartiéndole todo este choro, o que ustedes puedan compartirme sus procesos, porque de algún modo estamos cerca. Entonces, eso me encanta de la digitalidad, el hecho de que nos acerca y nos aleja al mismo tiempo, pero a los que ya estábamos lejos, nos acerca un poco más. Pues creo que lo más importante como artista, aunque estés estudiando, o sea, no importa la fase en la que estés, pues es generar una postura, ¿no? Y creo que lo más importante es que esa postura sea coherente con el trabajo que vamos realizando, ¿no? Creo que el principal reto que ustedes tienen con este campo en específico, que es la pintura, es mantenerlo vigente. Creo que la vigencia de la pintura siempre está, al menos en este momento, está como siendo cuestionada o está a veces siendo menospreciada. Y creo que el hecho de que se arriesguen a pintar, pues lo hace una experiencia valiosa. A veces no sabemos lo que implica ser artista, y entonces yo personalmente no me encuentro cómodo con esa palabra. Hay muchos que sí, pero mi proceso de ceder cede también eso. O sea, el hecho de si lo que hago no es arte, ¿por qué me voy a llamar artista? O sea, tengo que dejar de llamarle arte a mis producciones, porque eso la desestigmatiza. El dejar de llamar arte a una producción le quita el valor de, ay, eso se ve feo, ay, eso está bonito. O sea, lo desestigmatizas. Y mi ceder está desde el yo dejar de llamarme artista y dejar de llamar mis producciones arte. No sé cómo llamarlos, pero no soy nada de eso, ni hago nada de eso. Y pues sí, un poco escapar de esta obsesión que tenemos por crear objetos, crear productos, ¿no? Yo yo soy diseñadora, entonces desde la perspectiva del diseño siempre es así, todo vender, ¿no? Vende todo. Entonces, pues es muy abrumador, ¿no? Pero justo que este tipo de ideas en donde se plantea que todo puede ser distinto a través de una pasión sincera y de unas ganas de comunicar y de unas ganas de compartir, ¿no? De generar estas discusiones que son muy valiosas. Y pues no sé, también cuando hablaba sobre ceder, me quedé así de wow, ¿no? O sea, de verdad se me hace un concepto muy interesante. Me recordó muchísimo a la filosofía taoísta y pues nada, me gustó mucho, demasiado todas las palabras que dijiste y toda la pasión que se desborda ahí. Gracias por estar acá. Y vamos a ir con las siguientes ponentes, que son Daniela Lisset,
Edna Europeza, Diana Patricia y María Guadalupe, de Producciones Teporingo. Producciones Teporingo son un equipo de universitarias principiantes de la Facultad de Artes y Diseño enfocadas en la realización de producciones audiovisuales. Diana es ilustradora, María es editora, Edna fotógrafa y Daniela está en dirección audiovisual. ¿Ya estás escuchando? Lo hemos llamado a menos que te pase porque muchas veces tenemos que esperar a que nos pasen las cosas para darnos cuenta de lo que una acción puede repercutir. Pues decidimos utilizar como ciertos espacios que fueran como muy limpios, muy blancos, a contraste de lo que iba a sucederle después a nuestro personaje. Igual decidimos utilizar como estas escenas en donde se comparaban, donde veíamos como dos tomas en una misma escena, como para justo para cómo una acción conlleva algo. Es como algo muy cercano a nosotras, ¿no? Vivimos en una ciudad donde hay una gran amenaza latente de cuándo se va a acabar el agua en esta ciudad. Ya sucede en varias partes de la ciudad. ¿Hasta cuándo tenemos para solucionar esto, no? Creo que lo difícil fue después, en la parte de la edición, ya que nos dimos cuenta que habían como ciertas tomas que tenían como algunos errores, pero pues ya estábamos como encerrados, entonces era imposible como volver a tomarlas. Y pues creo que ese fue como el verdadero reto, ya que nunca nos habíamos enfrentado a hacer como la edición desde distancia. Creo que siempre nos habíamos reunido físicamente y como que lo hacía más fácil. Creo que fue la primera vez que pude explorar todo el programa de Premiere de una forma grande, o sea, amplié toda mi habilidad para el Premiere. Y una problemática que sí fue la que más me marcó en este cortometraje
fue en una toma que, por ejemplo, aquí podemos ver en la presentación que en la parte de la izquierda se ven unas cajas, y intenté muchas cosas, me aventé demasiados tutoriales, intenté en otros programas, y o sea, al final terminé editando cuadro por cuadro en Photoshop, eliminando las cajas, y al final resultó, pues fue un buen resultado, ya que no se vieron, pero sí me costó muchos días para poder eliminarlas en su totalidad. Incluso en el sonido, tuve que hacer algunas ediciones, buscar en stock, porque no podíamos grabar, incluso no hubo el tiempo necesario para grabar los sonidos en estudio. Yo creo que es como muy importante que el trabajar en equipo, sobre todo en esta orientación, o sea, en todas, pero en esta orientación que es la producción audiovisual, es muy, muy importante tener como esa visión comunitaria de trabajar en equipo, de intentar siempre estar como abiertos a demás opiniones y a diferentes visiones. Se me hace muy interesante el cómo, pues cómo ustedes toman esto, que es digamos, el aprendizaje técnico, lo aprovechan de la FAD, lo sacan de lo institucional y se alejan de ello, ¿no? Y empiezan con esta otra parte que es autogestiva y que precisamente la técnica creo que es algo que siempre se pondera muchísimo en el diseño y que es como lo que más nos preocupa, pero realmente aquí creo que sí funciona muy padre porque la técnica no es el principal motor, sino solo es un sustento del discurso, ¿no? Y eso se me hace súper valioso. También considero que su lenguaje es muy pertinente porque pues estamos hablando para ciertas audiencias, ¿no? Igual considero que también es importante también adentrarse como en la búsqueda de la creación de signos que nos permitan comunicar de una manera efectiva, que nos permitan que ese proceso de comunicación se concrete. Y ahora pasamos con la siguiente participación, que corresponde a Erika Ramírez. Estudió fotografía comercial en la Escuela Activa de Fotografía y la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Los contenidos de su trabajo abarcan cuestiones relacionadas con el tiempo, la experiencia personal, la memoria, el recuerdo, el espacio y la naturaleza. Yo estaba haciendo mi tesis ahí en la facultad con el maestro Fernando de grabado. Mi trabajo principalmente es desde la gráfica, la fotografía y el dibujo. Entonces, la parte que corresponde a todas las cuestiones teóricas no fue complicada. Se los puedo decir, no fue nada complicada. El problema vino cuando tuve que hacer la ejecución práctica, porque lo primero que me dice el profesor, mi asesor, es, bueno, ahora tienes que hacer una bitácora. Y yo, una bitácora. Entonces, la primera parte con la que quiero empezar es con este desastre, que en realidad tenía como las cuestiones principales que yo descubrí en la investigación, que me parecían relevantes y que yo quería abordar. Pero no tenía ni idea de cómo llevar todo esto a la producción. Todo este proceso involucró reaprender a hacer la bitácora tal cual. El proyecto, después de 2 meses de bloqueo, de un bloqueo total, absoluto, empezó con estas ideas de 3 piezas, ¿no? Que yo quería hacer, que una era una instalación, otra era meramente en gráfica, y esta tercera, que era un sólido, un objeto tridimensional. Aquí ya empezaba a tomar algunas de las nociones del desastre original que les había presentado en la primera foto. Y luego cayó la pandemia. Y yo estaba muerta de pánico porque no entendía muy bien hacia dónde tenía que dirigirlo o cómo tenía que redactar. Y todos estos apuntes empezaron a formarse en acordeón. Y de hecho fue extraño porque mi cuaderno de dibujo empezó a volverse un cuaderno de notas y de dibujos. Y de repente, ahora sí que sin esperarlo, sin ser como muy consciente de ello, empezaron a aparecer estas notas en rojo. Estas notas en rojo a mí me parecen sumamente importantes porque son ideas que yo reafirmo, es mi postura con respecto al tema y a lo que estoy encontrando, porque le empezaron a dar a la bitácora este carácter no solamente de
un registro donde llevas texto, donde llevas imágenes, donde llevas fotografías, donde llevas referencias, sino que empieza a tener una connotación más bien como de diario. Después aparecieron cosas como los diagramas, empezó incluso a haber movimiento dentro de pues estas páginas que yo empezaba a hacer y los acordeones empezaban a hacerse más y más grandes. Y la parte, por ejemplo, de los bocetos de obra, que les decía que primero eran nada más como pequeños sketches, ahora ya empiezan a diversificarse. Empiezan a aparecer anotaciones sobre los materiales, dónde quiero que vaya cada cosa, sobre qué, a nivel visual, qué quiero que se obtenga. Voy necesitando cada vez más espacio para explayarme en la bitácora. Es muy curioso porque esta composición de acordeón es exactamente la misma que tiene mi pieza. Mi pieza es como un biombo gigante, como un acordeón muy largo de 3 metros. Empezó una fase de bocetos. Bueno, yo soy grabadora, sin taller no se puede hacer nada. Yo no tenía esa posibilidad. Entonces empecé a plantearlo todo desde el dibujo. Y sobre el dibujo, reaprender a utilizar una bitácora fue fundamental. Tener la bitácora, trabajar desde la bitácora y pues sí, eventualmente resolver una pieza, pero también poder hacer una investigación simplemente con la bitácora. Creo que muchas veces no sabemos cómo abordar la bitácora. La reducimos como a un cuaderno de dibujos, un cuaderno de bocetos o de anotaciones, les digo, en desorden o sin un sentido claro y estricto. Esta, por ejemplo, es una de mis páginas favoritas, es una de mis secciones favoritas, porque aquí se ve ya como la naturalidad de estar utilizando la bitácora desde otra perspectiva, no desde ese desorden sin sentido que tenía al principio. Una bitácora es como hacer físico todo nuestro pensamiento, ¿no? Y todas esas ideas que a veces no sabemos cómo poner y está ahí guardado, ¿no? Y pues también habla de estos procesos que son parte de nuestra vida. Yo creo que el problema que le tenemos a la tesis es que, en primer lugar, nos desaniman a lo largo de la carrera con la importancia de dicho texto, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que si por alguna razón tienen que hacer la tesis o ustedes mismos deciden hacer la tesis, como fue mi caso, pues no lo vean como el gran suicidio que puede ser, ¿no? Si la saben llevar con las estrategias más sólidas que mejor les funcionen, el proceso no se les tiene que hacer el suicidio que podría implicarles hacer una tesis. Cuando estamos en la carrera, hacemos las cosas y después de que las hacemos, reflexionamos. Pero hacer una tesis es el proceso inverso. Es primero tienes que entender el tema desde las aristas que tú estés planteando y después haces la obra, ¿no? Yo realmente, por eso les digo, creo que deben de reflexionar sobre cómo se relacionan con estos cuadernos, bitácoras, como les quieran llamar, y sobre todo cómo se apropian de ellos. Esta es mi bitácora y es muy cuadradota porque yo soy así en mi pensamiento y en mi lógica, pero tengo, por ejemplo, colegas que ellos son fascinantes, ¿no? Y ellas hacen maravillas, o sea, sus propias bitácoras podrían ser un libro de artista y que aparte son así como chonchotas, porque meten materiales, pegan cosas, rasgan, o sea, utilícenla de 1000 formas. Y pues seguimos con el siguiente ponente, que es Dylan Becerril. Realizó los estudios técnicos de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM como auxiliar fotográfico, laboratorista y prensa. Realizó su servicio social dentro del Grupo de Investigación Imagopostaoral de la División de Investigación de la FAD Xochimilco y participa desde entonces en el programa de iniciación temprana en la investigación artística. Me parecía importante empezar a posicionarme frente a ciertos fenómenos artísticos, ¿no? Y bueno, algo que dentro de ese posicionamiento empezaba a señalar era como pues una atracción hacia los medios virtuales y hacia las redes sociales como, pues sí, justo espacios en los que no solo se difunden estas propuestas artísticas o estos procesos, sino desde los cuales se gestan. Y sucedió pues lo que sucedió, ¿no? Y fue demasiado impactante porque entonces de repente aquello que era tan significativo para mí se
se disparó, ¿no? Y adquirió un valor mayúsculo, no solo para mí, sino en muchos contextos, ¿no? Sí, nunca he tenido esta condición del taller, de la facultad, de algunos materiales físicos. Siempre me parecía curioso antes que podía revisar como mi archivo de imágenes y el 90% de imágenes habían sido realizadas en mi cuarto, ¿no? Y las podía compartir desde mi cuarto y las podía gestar desde mi celular. Pues de repente empecé a notar una necesidad por otros medios, ¿no? Y nunca he sido de escribir, y menos de escribir a mano, y de repente decía, es que necesito el sentir el papel, necesito ver mi caligrafía, necesito sentir el objeto físico de la pluma, ¿no? Mi estrategia es trabajar con el desastre. Para proponer algo en este coloquio quería no escribir nada nuevo y no hablar de cosas nuevas, sino simplemente reordenar las cosas que ya tenía para saciar esa necesidad de socializarlo, ¿no? Empezaba a preguntarme como por el lugar, ¿no? Y es un lugar que tiene dinámicas, ¿no? Y pienso que la pregunta no se responde solo físicamente, ¿no? No solo estoy en mi casa y no solo estoy en mi habitación. Estoy, pues también en muchos lugares mentales, ¿no? Estoy en un lugar mental de crisis, de confusión, de inconclusión, de frustración. Y de repente, pues solo puedo pensar en cosas que no se pueden, ¿no? Empiezo a pensar como en, pues en qué quiero salir, en qué quiero ver a la gente, en que ya de repente ni siquiera es así de concreto, sino más abstracto. Simplemente tengo un impulso como de salir y correr y estar afuera y sentir que parto de algo, ¿no? Tener esta sensación de que estoy partiendo. Esas cosas eran muy significativas y las perdí. El tomar el camión y sentir ese alivio y decir, vaya, estoy volviendo a mi casa y voy a llegar y comida caliente y mis gatas y mi cama, ¿no? Y decía, ¿dónde estoy? ¿Qué hay aquí que no tengo afuera, ¿no? Y en la medida en la que formulaba estas preguntas, empezaba a darme cuenta de que la intención que tenía con respecto de ellas no era responderlas, ¿no? Sino la estrategia partió como de buscar simplemente el sentido, de buscar simplemente esa ruta. Pienso que quizás es como una especie de mapa, ¿no? Y hay cosas que soy capaz de expresar, pero ¿qué digo con ello? ¿Y qué digo de las cosas que quiero decir y no soy capaz de decirlo? Y de las cosas que pues que están en mi cabeza y las siento y de repente no considero que tengan nombre o que las pueda describir con palabras o que las pueda describir con colores. Y digo, bueno, empiezo a preguntarme tanto, pues un qué, pero empiezo a hacer énfasis también en un cómo, ¿no? Texto de Eduardo Chillida, y habla sobre el conocimiento y habla sobre el aprendizaje. Y él él privilegia la experiencia de conocer por encima de la búsqueda por generar conocimiento. Tengo que dejar de buscar el control y más bien buscar cómo accionar dentro de, pues sí, de las cosas que no puedo controlar, ¿no? Y entonces pensaba como pues en lo automático, ¿no? Y empezaba a generar vínculos emocionales con Photoshop y decirle, oye, tú decide por mí. Quiero que seas el soporte de mi pensamiento. Y no solo Photoshop. De repente, pues, también tenía esto con mi celular, ¿no? Creo que uno de los hechos más significativos que viví durante la cuarentena fue que se descompuso mi celular. Y podría sonar muy banal, ¿no? Pero fue bastante impactante porque, pues, simplemente un día dejó de servir y se formateó y no sé, me pareció muy loco que, pues que de repente era mi única ventana del mundo, ¿no? Y era mi única boca. Prácticamente era como un dispositivo a través del cual podía percibir la realidad, ¿no? Y entonces simplemente, pues se murió, ¿no? Y se formateó y decía, qué loco es perder un archivo de 5 años de mi vida. ¿Cómo dejo que estas dinámicas, estas interfaces,
decidan sobre mi forma de construir mis conocimientos, sobre mi forma de construir mi memoria. Porque hay cosas que tengo la certeza de que no voy a recordar y entonces almaceno, aún con el riesgo de que se puedan borrar, ¿no? Y entonces pues también como que en mi bitácora empezaba a repetirse mucho estas preguntas sobre la permanencia y sobre la pertenencia, ¿no? Decía, pues hay espacios, hay lugares en los que no tengo otra opción y tengo que estar y permanecer en ellos, ¿no? Pero hay otros que por una cuestión de mi identidad decido que formen parte de mí y me identifico con ellos y los hago parte de la forma en la que construyo mi realidad. Si mi estrategia es trabajar desde el desorden, desde la intuición, desde la sospecha, ¿cómo organizo eso que genero para que, pues en términos de la operatividad, funcione? ¿Cómo llego y me siento en una clase y me pongo a hablar de todas estas cosas? ¿Cómo llego y me siento aquí al coloquio y me pongo a hablar de todas estas cosas? Yo mismo a veces hay momentos en los que digo, es que no estoy hablando de nada, ¿no? Vivo en ese eterno conflicto de pensar que solo estoy haciendo preguntas y de que no llevan a ningún lado. Y la pregunta constante es, ¿cómo organizo eso que sé, o eso que estoy diciendo, o esas cosas a las que le estoy asignando un valor para que se conviertan, pues, en algo que se pueda reconocer, que se pueda identificar, ¿no? Y entonces todo el tiempo tengo presente eso, el cómo. Y se van particularizando, ¿no? Las preguntas. Con respecto de la memoria, por ejemplo, pues pienso mucho como en la construcción, en lo construido, en esta capacidad de almacenar, en este sesgo también, en ese cómo, ¿no? ¿Cómo recuerdo? Y me pregunto si soy capaz de recordar sin filtros. Si existe algo que pueda considerarse puro o transparente. Esas preguntas también me llevan a pensar en socializarlo, ¿no? No es un proceso cerrado, ni mucho menos, sino pues que está abierto y sobre todo pues se ve afectado porque se comparte y porque lo comparto, ¿no? Y entonces ahí es donde yo identifico que empieza este interés por la educación. Entonces empiezo también a identificar pues una especie de otredad en términos, pues sí, tanto de sujetos como de lugares, de espacios, de temporalidades. Y digo, ¿por qué tendría que responder las preguntas? ¿Por qué tendría que escribir? ¿O por qué tendría que no escribir? ¿Por qué tendría que solo hacer imágenes impulsivamente? ¿Por qué escribo impulsivamente? ¿Qué estoy buscando? ¿A dónde me lleva todo esto que parece ser como una gran pregunta, un vertedero de preguntas? ¿Qué me permite relacionarlas? O ser capaz de dividirlas. ¿Por qué y para qué dividir? ¿Por qué y para qué relacionar? ¿Por qué puedo emitir un juicio que me permite distinguir una cosa de la otra? ¿O por qué puedo generar también relaciones entre cosas que aparentemente no están relacionadas, ¿no? Y en este proceso que pienso como un mapa o como un recorrido, pues empiezo a preguntarme si simplemente lo estoy viviendo o hay una ruta que estoy trazando, ¿no? Por medio de mis acciones, por medio de mis prejuicios. Es decir, si hay un camino frente a mí que se evidencia y decido recorrerlo o no recorrerlo, pero si es evidente o si se evidencia conforme, pues puedo mirar hacia atrás y decir, ok, esas son las cosas que he hecho, esas son las cosas que he pensado. Y hay un punto de encuentro, hay un lugar que nos convoca, un lugar en el que nos encontramos dentro de ese recorrido. Empiezo también a generar la necesidad de concretar, ¿no? Pienso en preguntarme, esperar sobre lo que pregunto y atender las cosas que estoy preguntando y entonces empezar a decidir sobre ellas, ¿no? Y regreso a lo mismo. ¿Cuál es el rango de mi decisión? ¿Cuáles son los límites que puedo atravesar? ¿Cuáles son aquellos frente a los cuales tengo que mantenerme al margen? De repente ya no son preguntas, sino que son afirmaciones.
Y eso es como muy impactante que empiece a suceder porque pues pienso que es tomar partido y entonces es correr un riesgo. Y entonces digo, bueno, lo que más me interesa es ser sincero y trabajar desde la sinceridad. En la medida en la que puedo trabajar desde la sinceridad es que pues estoy reconociendo dónde estoy reconociendo cuáles son mis capacidades, estoy reconociendo cuáles son mis necesidades, cuáles son mis intereses. Necesito prolongar la pregunta, pero nunca perder el momento para preguntar. Y hablo de esta licencia que me doy de divagar, de ser intuitivo, pues de simplemente preguntarme, ¿no? Necesito esperar antes de preguntar y responder la pregunta. Lo mismo, valoro mucho pues el ser paciente, el dejar madurar las cosas. O ejercemos nuestra libertad gracias al conocimiento. Este preguntarme sobre los límites me hizo también pensar como en la libertad, ¿no? Pues un poco la pregunta parte de si ese grado de conciencia que nos permite ejercer pues una libertad de pensamiento y de accionar, pues parte del conocimiento, si parte necesariamente del conocimiento, o si el conocimiento puede ser justamente pues esa restricción, ¿no? Esa forma de aislar las cosas. Pues muchos de estos procesos que he tenido que han partido de un ejercicio mental de relacionar, pues me han permitido obtener cosas aun cuando no las busco, ¿no? Y es revelador y es reconfortante porque entonces justo, pues no hay un solo eje, ¿no? Aún buscando otras cosas, hay otredades que se me pueden revelar por el simple hecho de estar buscando. ¿Por qué tengo la sensación de que quiero partir? ¿Por qué tengo la sensación del movimiento o del retorno? Y justo no en el sentido de pensar como una línea del tiempo unidireccional, ¿no? Sino de, ni siquiera sé si pensarlo como un ciclo. Quise pensarlo como algo que a veces va en esta dirección, a veces en esta, a veces en esta, a veces se queda quieta, a veces se queda quieta dentro de un círculo, a veces afuera, a veces en el borde. Doy un paso hacia atrás para observarme a mí mismo. Es importante pues saber quitarme mis ojos, quitarme mi mente y decir, ok, ¿qué estoy haciendo? Y al menos hacer el ejercicio de intentar mirarme como si fuera alguien más, como si yo también pudiera hacer esa otredad. Hay cosas que no quiero pensar sino sentir, y hay cosas que no quiero entender sino intuir, y hay cosas que no quiero nombrar sino escuchar o probar o tocar o imaginar que las toco. También me interesa mucho eso, como aquello que, pues que solo son ejercicios mentales, es un juego. Me pregunto cosas asumiendo que existe algo que encontrar, ¿no? Y también asumiendo que es necesario encontrarlo, que es necesario para mí. Y al final, pues, es texto, pero me alejo y ya no es tanto texto, ¿no? Y ya solo son colores y formas y líneas. Y bueno, también me puedo acercar, ¿no? Y oh, sorpresa, son píxeles. Espera. 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 Hay una cierta manera de conocer, previa a lo que llamamos conocimiento, desde lo cual es posible, sin saber cómo es una cosa, conocerla. Pertenezco al silencio, pero nunca sé quedarme callado. Estoy hecho de impresiones. Desconozco las cosas a través de los filtros de lo que sé, de lo que conozco, de lo que recuerdo. Experimento el mundo en forma de recuerdo. Me aborda el deseo de partir. Necesito abandonar el deseo de entender las cosas que escribo. No quiero conocer nada nuevo.
Quiero aprender nuevas formas de conocer. Prolongo las preguntas. Soy la resistencia que me impide llegar a ningún lado, por preguntarme los lugares a los que podría llegar. A veces solo pienso en lo que podría ser. Sí. Pero doy un paso hacia atrás. Doy 3 pasos hacia atrás para mirarme a mí mismo. Que solo la curiosidad me separa de mi cuerpo. Pregunto en qué medida buscaba aquello que llegó a mí sin haberlo esperado. Doy un paso hacia atrás. ¿De dónde surge la necesidad del retorno? ¿A qué pertenezco cuando abro la boca y hablo? ¿Me escuchas? Solo confío en el preconocimiento. Solo poseo la verdad cuando sospecho los bordes de aquello que desconozco. Escucho su eco. ¿A dónde me llevan las preguntas? Quiero irme lejos de aquí. Pero, espera. 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 Las preguntas que hacemos no tienen que tener un sentido. Tenemos esta posibilidad de partir de lo aparentemente sin sentido o simplemente desde el hecho de decir, no quiero obtener una respuesta. O sea, mi objetivo es hacer la pregunta, pero por la pregunta, no hacerla porque necesite contestarla. Creo que es súper valioso. Puedo preguntar no por la respuesta, sino por la pregunta en sí misma. Y es la pregunta la que me lleva y me origina y me construye. Antonin Artaud, él habla de la deriva, lo bonito que es perderse, lo bonito que es dejarse llevar y dejar que tu mismo trabajo te guíe. Pienso que es a veces un juego entre la deriva y lo cartografiable, ¿no? Porque hay momentos en los que me arrojo a desconocer y hay otros momentos en los que me detengo y digo, bueno, ¿qué ha pasado? Y pienso que eso tiene que ver más con la cartografía, ¿no? Con encontrar cosas, con trazar rutas, unir caminos.